Hay contrato de agencia cuando una parte, denominada agente, se obliga a proponer negocios por cuenta de otro, denominado proponente o empresa, de manera estable, continuada e independiente, sin que medie relación laboral alguna, mediante una retribución. El contrato es consensual, no formal, bilateral, de adhesión, oneroso, de ejecución continuada, innominado, atípico e intuito personal. El agente tiene derecho a la exclusividad en el ramo de los negocios, en la zona geográfica o respecto al grupo de personas expresamente determinados en el contrato. Las obligaciones del agente son velar por los intereses del empresario y actuar de buena fe en el ejercicio de sus actividades, ocuparse con la diligencia del buen hombre de negocios de la promoción y conclusión de los negocios encomendados, seguir las instrucciones recibidas del empresario y transmitir a éste toda la información relativa a su gestión. Informar al empresario de todos los negocios tratados y concluidos. Recibir en nombre del empresario las reclamaciones de terceros sobre vicios o defectos de calidad o de cantidad de los bienes vendidos o de los servicios prestados. Y asentar en su contabilidad de forma independiente los actos u operaciones relativos a cada empresario por cuya cuenta actúe. Las obligaciones del empresario son actuar de buena fe y hacer todo aquello que le incumbe para permitir a la gente el ejercicio normal de su actividad, poner a disposición de la gente los elementos necesarios para el desarrollo de su actividad, pagar la remuneración pactada, comunicar a la gente la aceptación o rechazo de la propuesta que le ha sido transmitida y comunicar a la gente la ejecución parcial o la falta de ejecución del negocio propuesto. Hay contrato de concesión cuando el concesionario, que actúa en nombre y por cuenta propia frente a terceros, se obliga, mediante una retribución, a disponer de su organización empresarial para comercializar mercaderías provistas por el concedente, prestar los servicios y proveer los repuestos y accesorios según haya sido convenido. El contrato es consensual, no formal, bilateral, oneroso, de adhesión, de ejecución continuada, innominado y atípico. Excepto pacto en contrario, la concesión es exclusiva para ambas partes en el territorio o zona de influencia determinada. El concedente no puede autorizar otra concesión en el mismo territorio o zona. El concesionario no puede, por sí o por otro, ejercer actos propios de la concesión fuera de esos límites o actuar en actividades competitivas. Las obligaciones del concedente son proveer al concesionario una cantidad mínima de mercaderías que le permita atender adecuadamente las expectativas de venta en su territorio o zona, respetar el territorio o zona asignado en exclusividad al concesionario, proveer al concesionario de la información técnica, los manuales y la capacitación de personal necesarios para la explotación de la concesión, proveer durante un periodo razonable los repuestos de las mercaderías comercializadas, permitir el uso de marcas y elementos distintivos para la explotación de la concesión y para la publicidad del concesionario dentro de su zona de influencia. Las obligaciones del concesionario son comprar exclusivamente al concedente las mercaderías y los repuestos objeto de la concesión y mantener una cantidad mínima para asegurar la continuidad de los negocios y la atención del público consumidor, respetar los límites geográficos de actuación y abstenerse de comercializar mercaderías fuera de ellos. Disponer de los locales, instalaciones y equipos necesarios para el adecuado cumplimiento de su actividad. Adoptar el sistema de ventas, publicidad y contabilidad que fije el concedente y capacitar a su personal en conformidad con las normas del concedente. El contrato de distribución es aquel por el cual el productor o fabricante conviene el suministro de un bien final al distribuidor, quien adquiere el producto para proceder a su colocación masiva por medio de su propia organización en una zona determinada, y a cambio de un porcentaje, que puede consistir en un descuento sobre el precio de venta del producto. El contrato es consensual, bilateral, oneroso, de ejecución continuada, intuito personal, de colaboración, atípico e innominado. Las obligaciones del fabricante son garantizar una adecuada y continua provisión de los productos, evitando pérdidas y perjuicios para su distribuidor, y respetar la zona de su distribuidor, evitando alentar las ventas
en dicha área por parte de terceros distintos e incluso por sí mismo en forma directa. Las obligaciones del distribuidor son pagar en tiempo y forma las mercaderías compradas al fabricante, comprar las cantidades mínimas de mercaderías que se comprometió por periodos, promover las ventas de mercadería del mejor modo posible para una mayor inserción y posicionamiento en el mercado, asegurar las medidas que tiendan a la preservación de la imagen de los productos y de las marcas del fabricante, y respetar los territorios asignados a otros distribuidores, evitando formalizar ventas más allá de los límites de su propio territorio. Las diferencias que tiene la distribución con la concesión son el mayor grado de dirección y concentración de las políticas en el concedente y la obligación de garantía en cabeza del concesionario que no posee el distribuidor. El contrato de suministro es aquel por el cual una empresa, suministrante o proveedor, se obliga mediante un precio unitario a entregar a otra, el suministrado, cosas muebles en épocas y cantidades fijadas en el contrato, o determinadas por el acreedor de acuerdo a sus necesidades. Por lo común, el objeto del contrato son cosas consumibles, pero nada impide que se trate de cosas no consumibles e incluso no fungibles. El contrato es consensual, conmutativo, bilateral, innominado, no formal y de ejecución continuada. Es de gran importancia tanto para el empresario suministrante como para el suministrado, ya que ambos aseguran mediante el contrato la colocación de su producto o bien el aprovisionamiento de un modo seguro, estable y permanente, de forma tal de quedar ambos a cubierto de la falta de proveedores interesados o de la carencia de esos elementos, según se trate de una u otra parte de la relación. Las obligaciones del suministrante son realizar las prestaciones continuadas o periódicas de bienes en forma establecida en el tiempo y lugares acordados, y tener una organización empresarial dispuesta de modo tal que asegure la continuidad y duración del suministro a los suministrados. El suministrado tiene la obligación de abonar el precio en las condiciones de tiempo y lugar establecidas. Hay franquicia comercial cuando una parte, denominada franquiciante, otorga a otra, llamada franquiciado, el derecho a utilizar un sistema probado, destinado a comercializar determinados bienes o servicios bajo el nombre comercial, emblema y marca del franquiciante, quien se compromete a proveer un conjunto de conocimientos técnicos y la prestación continua de asistencia técnica o comercial, contra una prestación directa o indirecta del franquiciado. El contrato es consensual, bilateral, oneroso, innominado, de tracto sucesivo e intuito personae. Las obligaciones del franquiciante son proporcionar, con antelación a la celebración del contrato, información económica y financiera sobre la evolución de 2 años de unidades similares a la ofrecida en franquicia, que hayan operado por un tiempo suficiente en el país o en el extranjero. Comunicar al franquiciado el conjunto de conocimientos técnicos derivados de la experiencia del franquiciante. Entregar al franquiciado un manual de operaciones con especificaciones útiles para el desarrollo de la actividad prevista en el contrato. Proveer asistencia técnica para la mejor operatividad de la franquicia durante la vigencia del contrato. Y si la franquicia comprende la provisión de bienes o servicios, asegurar esa provisión en cantidades adecuadas y a precios razonables. Las obligaciones del franquiciado son desarrollar efectivamente la actividad comprometida en la franquicia, cumpliendo con las especificaciones del manual de operaciones y la que el franquiciante le comunique en cumplimiento de su deber de asistencia técnica. Proporcionar la información que razonablemente requiere el franquiciante para el conocimiento del desarrollo de la actividad y facilitar las inspecciones que se hayan pactado. Abstenerse de actos que puedan poner en riesgo la identificación y el prestigio del franquiciante. Mantener la confidencialidad de la información reservada que integra el conjunto de conocimientos técnicos transmitidos y cumplir con las contraprestaciones comprometidas. Las franquicias son exclusivas para ambas partes. El franquiciante no puede autorizar otra unidad de franquicia en el mismo territorio, excepto con el consentimiento del franquiciado. El franquiciado debe desempeñarse en los locales indicados dentro del territorio concedido, y no puede operar otras unidades de franquicia o actividades que sean competitivas. Las partes pueden limitar o excluir la exclusividad. El contrato estimatorio
es aquel que suelen celebrar los fabricantes o mayoristas con los minoristas, el cual consiste en que una de las partes, denominado tradens, entrega ahora a otra, llamada accipiens, bienes para que los venda por un periodo de tiempo determinado. Una vez que se haya cumplido el plazo, deberá pagar los bienes que haya vendido y devolver los que no haya vendido. El comerciante minorista asume el riesgo de daños o desperfectos que pudiera sufrir las mercaderías, y si éstas sufrieren daños o desperfectos o deterioros, tendrá que pagárselas al mayorista. El accipiens recibe una contraprestación o comisión por los servicios prestados. El contrato es bilateral, real, oneroso, conmutativo y de tracto sucesivo. La principal ventaja para los minoristas es que no tienen que hacer desembolsos de dinero hasta que no vendan la mercadería, y la principal ventaja para los fabricantes o para los mayoristas es que constituye una forma de introducirse en el mercado. Contrato de licencia es aquel por el cual el titular de un derecho sobre un bien inmaterial de propiedad industrial, llamado licenciante, transfiere a la otra parte, llamada licenciatario, el uso y goce sobre el derecho. El contrato es atípico, no formal, consensual, bilateral, oneroso y de tracto sucesivo. Favorece a los empresarios en llevar adelante sus ideas y proyectos cuando no tienen posibilidades económicas o técnicas de realizarlo, sin perder el control de su proyecto y obteniendo ventajas económicas por ello. Para el licenciante implica una nueva entrada de capitales y el aumento del mercado. Para el licenciatario, reduce los gastos de garantía de calidad del producto. Los elementos objetivos del contrato son el know-how, que es el saber hacer, es la habilidad técnico-práctica para ejecutar fácil y eficientemente un acto dificultoso, y la ayuda o asistencia técnica, que son los medios en los cuales el conocimiento está incorporado, como documentos, instrucciones, manuales y la propia experiencia del licenciante. Habrá contrato de edición cuando el autor de una obra ceda al editor el derecho de reproducir su obra y distribuirla, a cambio de una compensación económica, y el editor se comprometa a realizar esas operaciones por su cuenta y riesgo. El contrato es consensual, bilateral, oneroso y formal. Debe formalizarse por escrito. El contrato debe contener como mínimo la siguiente información: si la cesión del autor al editor tiene carácter exclusivo, su ámbito territorial, el número máximo y mínimo de ejemplares que alcanzará la edición, la forma de distribución de los ejemplares, la remuneración del autor, el plazo de la puesta en circulación de los ejemplares, el plazo en que el autor debe entregar el original de su obra al editor y la lengua o lenguas en que ha de publicarse la obra. Las obligaciones del editor son reproducir la obra en la forma convenida, sin introducir ninguna modificación que el autor no haya consentido, distribuir la obra en los plazos y en las condiciones acordadas, asegurar la explotación continua de la obra y su difusión comercial, pagar al autor la remuneración pactada, dar al autor anualmente un certificado en el que se determinen los datos relativos a la fabricación, distribución y existencia de ejemplares, y restituir al autor el original de la obra una vez acabada la impresión. Las obligaciones del autor son entregar al editor la obra preparada para la reproducción dentro del plazo estipulado, responder ante el editor por la autoría y la originalidad de la obra, y corregir las pruebas de tirada, salvo que se haya pactado no hacerlo. Durante el periodo de corrección de pruebas, el autor puede hacer sobre su obra todas las mejoras que estime oportunas, siempre que no alteren su finalidad y carácter, y que no eleven demasiado el coste de la edición.